Muy buenos días a todos nuestros espectadores. Ustedes saben que nosotros somos animales en el trading. Hoy, miércoles, no, perdón, martes, ya estoy aquí con la costumbre. Martes 6 de febrero y el día de hoy lo hacemos porque mañana no puedo. Pero bueno, aquí estamos como siempre, todas las semanas. Eduardo, David, ¿cómo están? Estimado Juan Pablo, mi querido David, ¿cómo todo bien? ¿Todo bien por acá? Con el placer de saludarles a ustedes y a nuestros suscriptores. Y pues aquí trayéndoles un poco más de noticias financieras y de perspectiva del mercado. Así es, queridos Eduardo, Juan Pablo, un gusto también con esta reunión extraordinaria como luego las que hace el Fed, en donde estamos transmitiendo en martes y no en miércoles, justo porque vimos ahí unas noticias que es importante transmitir, no se crean, pero No, sí, también, claro. Así que arráncate como vas. así como vamos ya de una vez, En caliente ni se siente. pues venga, empezamos esta justo semana corta porque ayer fue feriado aquí en México. Con datos finales del PMI de la zona euro, con el índice compuesto y de servicios colocándose en línea con lo esperado en 47.9 y 48.4 puntos respectivamente. Estos datos ya suman 3 meses en zona de contracción, detonando cierto sentimiento de pesimismo en cuanto a la actividad empresarial. Y como tal, pues esto obedece a que la mayor persistencia de la inflación a la esperada sugiere que las tasas de interés se mantendrán todavía por un mayor tiempo al estimado, presionando la actividad económica. A nivel país, digo, en Alemania y en Francia son los países que presentan peores desempeños en estos indicadores, con lecturas promedio entre los 45 y los 47 puntos en los últimos 4 meses. A estos datos negativos se suma la lectura de las ventas minoristas de la eurozona también, que salen hoy para el mes de diciembre, en donde se registró una caída anual del 0.8%, aunque menor a la contracción esperada por el consenso del 1.1%. En lo general, malos datos en esta región han contribuido a un pésimo desempeño de la moneda, lo cual podemos observar en el pequeño heatmap que está en la parte inferior derecha de esta slide, o mapa de calor en donde se compara el cambio porcentual de las mayores divisas entre sí. Contrario a lo que vemos, por ejemplo, con el dólar americano y la libra, el euro ha presentado un peor desempeño versus sus principales pares, concretamente mostrando una mayor debilidad frente al dólar australiano, por ejemplo, con un menos 0.34%, como se puede ver aquí en esta matriz. Y digo, datos económicos negativos pues brindan un sentimiento más bearish a la moneda, siendo consistente también con la divergencia además que hay en el dinamismo de la actividad económica entre regiones. Entonces, pongo aquí esta matriz justo nada más para hacer este pequeño señalamiento. Y ahora, al pasar en Estados Unidos, datos finales también del PMI de enero muestran pues el caso contrario, anotando nuevas lecturas en zona de expansión con niveles de 52 y 52.5 puntos para el índice compuesto y de servicios respectivamente. Lo mismo para el ISM de servicios, que también se da a conocer, que supera las expectativas del mercado al ubicarse en 53.4 puntos en el mes de enero, siendo positivo ya por treceavo mes consecutivo. Y digo, siendo aquí reiterativos, pues los datos siguen sin dar señales de recesión y si bien seguimos del lado del soft landing o esta moderación del crecimiento, pues de pronto creo que el balance de riesgos está ciertamente sesgado al alza con crecimientos estimados ahora por arriba del 2% para este año y con algunos bancos incluso revisando a niveles del 2.5% anual para la economía estadounidense, como escuchaba el día de hoy con uno de sus economistas. Por su parte, y en temas, digo, más informativos, ayer tuvimos la participación de Powell, presidente de la Reserva Federal, como ustedes bien saben, en donde mencionó que los datos fuertes de la economía pues dan más tiempo al Banco Central para mantener la tasa sin cambios, al menos hasta asegurarse que la inflación regrese hacia la meta del 2%. Cabe aquí señalar que el mercado asigna hoy en día una probabilidad de 84% de que la tasa se mantenga sin cambios en la reunión de marzo, esto sobre todo cuando Powell ya es muy enfático al respecto en la última decisión de política monetaria, mientras que hay una probabilidad de 54% de que disminuya en mayo, es decir, el mercado pues conforme
han salido ciertos datos económicos y este tono por parte de la Reserva Federal, pues siguen pateando un poco la lata en torno a cuándo vienen realmente los recortes, ¿no? Además, el día de hoy también se caracteriza por pues diversas participaciones de Fed speakers, esto después de que tuviéramos esta última reunión en política monetaria y terminara este famosísimo periodo de blackout, destacando participaciones de Loretta Mester, Collins, Kashkari y Harker en diferentes foros. De estos, es importante destacar que solo Mester, quien es de la Fed de Cleveland, es quien tiene derecho a voto en el FOMC este año, o el Comité Federal de Mercado Abierto en español, y quien de hecho ya comenzó a comentar hace unas horas que la inflación pudiera ser más persistente a lo anticipado y que sería un error recortar tasas de manera prematura. El mercado, junto con los comentarios de ayer de Powell, lo ha estado leyendo un tanto hawkish y me sigue haciendo pensar que aún es pronto para recortar en el primer trimestre del año e incluso en el segundo trimestre, como muchos ahora lo están esperando con este potencial recorte en mayo, por lo que yo al menos sigo manteniendo la expectativa de que pues recortan inicios del tercero. Digo, creo que entre un mes y otro, tomando en cuenta que puede ser en mayo, en junio o a inicios del tercer trimestre en julio, no tiene mucha diferencia, pero pues creo que sí es importante el timing en el que van a empezar a cambiar la retórica. Eh, por su parte, también el día de mañana tendremos varias participaciones y Barking, también de la Reserva Federal, todos estos con derecho a voto este año, por lo que el mercado va a estar atento a sus potenciales declaraciones. Finalmente, en lo que tenemos acá en la agenda, sobre todo en el terreno político, habría que destacar que hoy en Nevada se celebran las elecciones primarias para elegir a los candidatos demócratas y republicanos para la Casa Blanca. En lo general, Nevada es un estado que históricamente se ha distinguido por ser uno de los famosos swing states o estados clave en este proceso de nominaciones, pero este año apenas creo yo que va a tener un poco menos de relevancia por dos puntos. El primero, pues que es que el presidente Joe Biden no tiene ningún rival importante en el lado demócrata, por lo que se espera que gane incluso fácil la contienda frente a Marianne Williamson. Y por su parte, los republicanos pues celebrarán dos elecciones. La de este martes no cuenta para nominación y solo participa la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, mientras que las nominaciones a los delegados sí se otorgan en los comicios el día jueves, en el que solo pues participará Trump y por lo tanto se esperaría que ganara, ¿no? Pero esto es lo que tenemos en la agenda, digo, a reserva de otros datos económicos relevantes como datos de CPI en China y, por ejemplo, datos de CPI e Industrial Production en Alemania para los siguientes días. Pero creo que ahorita son los principales catalizadores para el mercado, estimado Eduardo y Juan Pablo. Excelente. Excelente, excelente, De muy hecho, bien. estaba viendo que Nikki Haley hicieron un reporte de cuánto recaudó el primer mes, o sea, en enero, que ya llevaba 15 millones de dólares recaudado por contribuyentes a su campaña y dicen, bueno, si está juntando tanto dinero, tanto capital, ¿por qué están pensando que ya no va a seguir ahí? O sea, la gente o los empresarios todavía creen en ella y dicen, bueno, pues hasta el final nos vamos, ¿no? Sí, todavía siguen metiéndole ahí más a la bolsa, ¿no? Para justo impulsar o hacerle un contrapeso a los demás candidatos. Sí, eso va a estar muy Sí. interesante. David, tengo una pregunta, una consulta, porque digo, tenemos claro que pues, el motor de la economía mundial es Estados Unidos, pues que representa prácticamente una cuarta parte del crecimiento del GDP total del mundo. Pero, ¿hasta qué punto crees tú que el hecho que haya una desaceleración significativa en la zona europea y por otro lado también, pues China continuando con ciertos problemas, aunque ellos siguen creciendo, pero ciertamente hay cierto estrés en el sistema financiero, pues ¿hasta qué punto le pudiera llegar a afectar o hay una especie de efecto contagio para la economía de Estados Unidos? Yo creo que es un tanto limitado, Eduardo. Digo, concretamente hablando de las cadenas de valor.
sobre todo en el sentido en el que quiénes son los principales socios comerciales de Estados Unidos y de dónde es que importa ciertos productos para la producción esencial o para que se lleve justo a cabo cierto tipo de inversiones. Si bien estamos viendo esta divergencia en materia de crecimiento, en donde pues vemos un tanto eurozona apagado respecto a lo que vemos en Estados Unidos con estas sorpresas positivas y también China un poco dando de qué hablar, sobre todo con el último dato de crecimiento del año pasado. Yo creo que el efecto contagio es nulo en el sentido de que no afecten mucho estas cadenas de valor o de producción y que también esto no afecte la manera de producir en Estados Unidos. El principal socio, digamos, o de donde importa mayores productos es de China, seguido de México, que de hecho ha habido meses en los que México lo sobrepasa y los mayores pedidos que se hacen son de ese país, por lo que no consideraría yo que fuera, digamos, un efecto ahí en cadena o un efecto significativo para la economía de Estados Unidos si, por ejemplo, en el caso de China se desacelerara. El caso de Europa creo que es un caso más aislado porque realmente Estados Unidos no importa mucho de ellos, o al menos sus principales procesos productivos no están ligados a ellos o algo que realmente pueda desencadenar que la desaceleración esperada este año en la economía estadounidense fuera aún mayor, ¿no? Pero para el caso de China, pues yo creo que sí podría impactar en la manera en que eh, ciertos productos se adquieren de esa economía, incluso tal vez encareciéndose por la menor oferta que pudiera haber en dado caso de que hubiera algún bloqueo en China o que hubiera un mayor delay en las entregas de ciertos productos o de entregas por parte de proveedores. Pero creo que también aquí el caso de México juega un papel relevante en el sentido de que también importa o puede ser un buen sustituto al momento de si voltear a China o voltear a México o al que alguno de los dos tuviera ciertos problemas, ¿no? Entonces, sí vamos a estar viendo todo este crecimiento desincronizado a lo largo del año, pero en realidad no creo que haya cierto efecto contagio para la economía estadounidense, sobre todo por los datos que hemos visto, datos duros en los últimos meses. Excelente, pues yo creo que si eso se da, tu pronóstico de que van a bajar las tasas hasta julio, yo creo que tiene buenas probabilidades de que así sea. Sí, habría que ver, sobre todo si vemos que no hay una desaceleración, al menos en la primera mitad del año, pues yo creo que todavía la Fed podría seguir estirando ahí la liga, ¿no? Sobre todo pensando en que la tasa de interés real se va haciendo más grande en la medida que la inflación va descendiendo, que Sí, y debe dar. también Ujú. el New York Community Bank, que la semana pasada platicábamos un poco de eso, pues aparentemente fue llamarada de petate, no hay problema. Eh, es un banco relativamente grande, pero al final de cuentas no representa ningún riesgo sistémico y creo que por ahí ya salió un statement en donde decían, pues sí, pero pues fueron prácticamente, son dos préstamos de este banco en donde explotaron y entonces es un riesgo que catalogaron como idiosincrático, ¿no? Muy acotado al banco. No Sí, hay no, riesgo no al sistémico de sistema. ninguna Ujú. forma. Sí, de acuerdo. Bueno, pues las tasas subieron, han subido un poco de la semana anterior bueno, no, más bien de hace 2, 3 semanas a esta. La de 10 años está en 4.12, una ligera bajada el día de hoy. Y, y pues bueno, la tasa de 2 años en 4.42 sigue estando la curva relativamente invertida, con lo cual, Ujú. pues aparentemente es un pronóstico de una potencial recesión, pero la realidad es que como dice David, los datos no indican y no apuntan hacia ni siquiera una desaceleración. Y quizá yo me atrevería a decir, David, Juan Pablo, el tema de que ya ni siquiera se está hablando de un soft landing ni un hard landing, ya ni No siquiera son landing. opciones, a lo mejor es no landing. Entonces, la economía sigue creciendo fuertemente. El GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta ahorita está apuntando hacia pues, prácticamente un crecimiento superior al 3.5% para el último trimestre del 2023. Entonces, bueno, o creo que, bueno, creo que más bien el que lo hacen es para el tracking que hacen es para el primer trimestre del 2024. Entonces,
pues bastante robusto, ¿no? Entonces, quizá ya viene el siguiente escenario, no landing, y también me llamó mucho la atención que lo platicábamos antes del podcast, que uno de los bears más vocales, Mike Wilson de Morgan Stanley, pues claudicó y ahora ya está bullish, se convirtió en un torito. Ujú. Lástima, porque su lectura, como tiene muy buena dicción, habla muy bonito y todo, entonces convenció a muchas personas de que definitivamente el hard landing tenía más probabilidades y pues mucha gente se fue con la finta de eso y pues ahorita ya claudicó, ¿no? Sí. Y Tom Lee de no, de Fundstrat, que fuera, pobrecito, lo criticaban ahí, y le tiraban hasta tomatazos por Twitter, pues aún tenía razón. No landing. Ujú. No hay problemas en nada. Estados Unidos es una superpotencia y así nos vamos. Exactamente. Sí, sí, al parecer todavía no hay efectos de estas elevadas tasas de interés. Al parecer el exceso de ahorro sigue todavía sin agotarse. Apenas veía una gráfica por ahí en donde, pues, si bien ya no es tan elevado como fue en la pandemia, cuando se empezó a dar dinero directamente a la población, de pronto todavía este exceso de ahorro de los consumidores sigue ahí, en suma o en combinación con el optimismo en torno a la economía estadounidense como tal, ¿no? En el sentido de que siguen viendo que hay buenas noticias o al menos noticias positivas en el margen hasta donde la gente alcanza a entender y ellos siguen con su consumo regular o incluso un poco más de lo que venían consumiendo en años pasados, ¿no? Y es lo que estamos viendo en los datos. Y el ahorro, David, o sea, bien, digo, yo entiendo que cuando los cheques para estimular la economía en plena pandemia, pues obviamente iban a las cuentas de ahorro de los consumidores y ahí hicieron su colchón. Y ahora que vienen de sus sueldos, viene de que ese wage increase, ese incremento en los sueldos es donde les permite tener esa capacidad de ahorro y tener ahí ese colchón. Sí, es combinación de varios factores. El primero que en efecto sí fue tanto dinero que incluso esos ahorros todavía los mantienen, si bien sí agotaron varios de ellos. Y dos, el tema de que en efecto las ganancias salariales han venido subiendo constantemente y que de hecho si ponemos atención en los reportes de empleo más allá del non-farm payrolls, o sea, las ganancias salariales han venido creciendo de manera secuencial, consecutivamente casi todo el año pasado. Entonces, se suma el hecho de que sigue este colchoncito en sus ahorros, más que sigue la creación de empleo, o al menos estos empleos más permanentes han estado todavía vigentes, o al menos no se han perdido, más estas ganancias salariales que han tenido constantemente como consecuencia de altos niveles de inflación, o al menos inflación que no ha descendido de la forma esperada, pues es mucho dinero que todavía tienen en reserva para gastar. Y esto sin contar, pues, esta propensión marginal al consumo que hay en Estados Unidos, ¿no? Que podríamos decir que es altamente elevada, en donde, pues, con una unidad adicional de su ingreso es esa misma unidad adicional que ellos gastan en comprarse algo adicional, ya sea un bien necesario, incluso bienes suntuarios, que por lo visto, o más bien cómo han evolucionado ciertos sectores, pues es gente que está aprovechando para irse de vacaciones o seguir reactivando el sector servicios como tal. Muy interesante. Y de hecho ahí viene también creo un poco de la persistencia en la inflación de servicios, ¿no? Que fue el efecto un tanto de la reapertura, porque fue el sector que más se deprimió cuando hubo este cierre parcial por COVID. Y lo otro que realmente la gente sigue como aprovechando esta ola de optimismo en torno a que pues ya no va a haber pandemia, o al menos ya no hay pandemia y que ellos pueden seguir viajando hasta quién sabe cuándo, ¿no? Por ejemplo, viendo un poco el caso mexicano, tengo un par de conocidos que incluso salen de viaje porque dicen, es que si no es ahorita, al rato nos vuelven a encerrar por quién sabe qué, ¿no? Entonces, es un tanto este pensamiento un tanto mundano, por así decirlo, pero que en efecto tiene razón y hacen que pues tomen este tipo de decisiones de pues es ahorita o si no, después quién sabe. Y no dudaría que fuera lo mismo para el consumidor estadounidense y sobre todo si tiene esta cantidad de ingreso disponible.
Ujú. Y bueno, aquí tenemos el famosísimo Fear and Greed, que después de unos Subió, ¿no? cuantos, sí, después de unos cuantos movimientos bastante agresivos en los índices, pues ya se subió a 73. Está muy cercano a un Extreme Grid otra vez, pero pues ahí va, digo, ahí la lleva, se está moviendo con mucha volatilidad intradía. Se puede subir 20, 30 puntos intradía, se sube y baja. Entonces ahí está, pero pues hay buen movimiento, ¿no? Mínimo está reactivando la volatilidad, que eso nos gusta a los operadores intradía, a los que manejamos posturas dentro de un mismo día de operación, abrimos y cerramos, no nos quedamos con posición para el día siguiente. Entonces eso lo vuelve un poco más divertido, ¿no, Eduardo? Digo, sé que tú operas más a largo o mediano, pero también te ayuda Sí, a que se mueva la sí, volatilidad. no, correcto. Pues tú sabes, o sea, para mí es un indicador muy potente cuando, pero no, por ejemplo, ahorita que yo lo veo en el 73 que está en greed, en codicia, todavía no me indica que el mercado está sobrecomprado. Para mí, cuando ya está sobrecomprado es cuando ya está cercano al 80. Digo, puedes argumentar que está cercano al 80, evidentemente, pero todavía no lo siento así como que lo suficientemente con punch para poner No, unas unos cortos todavía posiciones, no. sí, cortas. Entonces yo por ahorita me reservo a menos que la data nos indique que ya va de regreso, ¿no? Que puede ser también, ¿no? Porque la siguiente semana recuerden que tenemos CPI, corrígeme David si me equivoco, es Ujú. CPI, también viene PCE, por ahí la siguiente semana viene, bueno, el GDP, pero sí, creo que el final del cuarto trimestre del 2023. Entonces viene varios datos económicos que pueden de alguna manera impulsar Impulsar la hacia un lado volatilidad. o hacia el otro el fear and greed y el mercado. Eso va a estar excelente para que tengamos muy buen movimiento. Digo, febrero, mes corto, pero buenas noticias, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, les incluí esta grafiquita, nada más me llamó la atención, me salió en mi feed de Twitter, ahí le tengo que agradecer a un ex compañero de Bloomberg que es muy activo publicando este tipo de cosas, que se llama David Keller, que es un analista técnico muy bueno, que él dice, bueno, mira, el S&P está pues, prácticamente en máximos históricos. Ahí está la primera grafiquita de arriba, el SPY, pues contundente, está súper bullish y para arriba, ¿no? Sin embargo, ya cuando te mueves al siguiente extracto de mediana empresa, y el que sigue es el S&P 400, perdón, el S&P 600, es cuando ya se empieza el retorno ya se empieza a suavizar, ¿no? Entonces no es tan agresivo. Y si te mueves a la pequeña empresa, al Russell, el retorno no es tan atractivo. Entonces lo que él argumenta es que no puede haber digamos, una explosión hacia arriba en el S&P ni en el Nasdaq hasta que haya una participación más amplia de este tipo de empresas. Entonces, por ahí lo pongo como observación, lo pongo en la mesa, porque él dice, yo creo que estamos llegando a los puntos más altos del ciclo. Digo, todo puede pasar, porque también si el CPI sale muy positivo de nuevo abajo, y con lo cual a lo mejor la Fed la vira un poquito hacia bajar tasas, entonces vamos a tener otro jalón para arriba definitivamente, ¿no? Sí, aquí todo va a depender de cómo funcionan las tasas. Si las tasas se mantienen así, como dice David, que van a empezar a bajarlas hasta el tercer trimestre, pues sinceramente yo creo que el mercado va a agarrar una muy buena caída porque pues no puede aguantar tanto. Y principalmente, como dices, que las principales empresas o lo que hemos venido diciendo varios semanas es que las empresas que han jalado al índice son los Magnificent Seven, ¿no? Las siete empresas más movidas. Y de ahí en fuera las 493 no han subido y están muy atrasadas. Y aquí lo podemos ver. Digo, este es un ejemplo bastante claro en donde todavía le faltan a las demás que suban. Pero si no bajan las tasas, no creo que vaya a subir más y de ahí se puede desplomar. Como para finales de febrero, mediados de marzo, ya se puede caer esto. Aparte, otra cosa, Juan Pablo, que también a mí me llama la atención, y nos darás tu opinión, pero es el tema
los mercados tampoco no suben en línea recta. Ahorita prácticamente No, el mercado está subiendo de una forma exponencial y para arriba y sí, para arriba y empujando y empujando y empujando. Y entonces lo que hay que tener cuidado es que cuando suben así de esta manera un tanto parabólica, exponencial, la caída es más fuerte, ¿no? Entonces sí. también hay que tratar de dominar esos, como le dicen los animal spirits, porque no puede, o sea, el mercado no sube así, no funciona así. Entonces, No, 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 por es eso ilógico. lo decíamos en el podcast pasado, una corrección de un 3 a un 5% sería bastante saludable. Yo siento que va a venir una corrección un poco más fuerte porque desde noviembre el índice ha subido casi 1000 puntos. Entonces, es muy constante la subida. Como dices, cada día está subiendo, 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 pero principalmente abre ya arriba, no que intradía se mueva. A partir Ujú, de mediados de febrero, de enero, ahorita a febrero, es cuando se ha empezado a mover intradía, porque ha habido días en los que sube 1.5, pero ves las velas tan pequeñas, pero cada minuto va subiendo, va subiendo, va subiendo, y así se la lleva unas 4 horas continuas. Y tú dices, bueno, puedo entrar ahorita que se regrese tantito, y no se regresa. Entonces, solo hay un momento en todo el día en donde es posible que se llegue a regresar al promedio de 48 y ahí es cuando te metes, si no, ni siquiera cruza hacia abajo el de 8, el promedio móvil exponencial de 8 periodos. Entonces, es imposible entrar en ese tipo de movimientos y es muy inclinado al alza, ¿no? ¿Ibas a Yo creo decir que algo, David? sí, que yo creo que no solamente una corrección fuerte, yo creo que se vienen varias. Y al mismo tiempo Ay, creo que vienen igual varias alzas relevantes que a todo mundo igual les va a hacer pensar que ya es una buena tendencia en lo que resta del año. Y creo que todo parte del ruido de la falta de claridad en la comunicación de la Fed de la vez pasada, en el sentido de que mencionan que ellos van a empezar a cambiar la narrativa, a empezar a hablar de recortes cuando se sientan lo suficientemente cómodos con datos de inflación y empleo. Pero realmente, ¿cuándo se sentirán cómodos de hacerlo? Que era también la pregunta que lanzábamos en el episodio pasado. Porque como dice Eduardo, al rato sale el CPI y si hay un print, va a haber movimiento. Pero si sale después el PC y va a la baja, ya también ya ahora van a empezar a decir, es que ya está bajando igual y siempre si bajan en mayo, si bajan en mayo. O viene un dato mal de non-farm payrolls y exactamente lo mismo. Tal vez la Fed se va a apresurar. Y yo creo que todo esto va a empezar a meter más ruido al mercado de lo que hubiera sido si no hubieran sido tan vocales en cuanto a que pues van a estar viendo o van a estar más bien bajo este data dependency y hubieran sido más claros en cuanto a qué necesitaban ver para realmente cambiar la narrativa. en mi También perspectiva, en este punto que dijiste, perdón Eduardo, lo están Ujú. haciendo mucho como los reportes trimestrales de las empresas, en donde sabíamos que los analistas estaban haciendo ajustes a estos niveles porque no iban a llegar. Y ahorita, si te das cuenta, todos los reportes financieros, puta, y superó las expectativas, y esto es magnífico, y esto es impresionante, y todo se sube en 15-20% en un día. Ujú, Casos de Netflix, de Microsoft, de Google, que se desplomó 7-8% en un día. O sea, los números, bueno, en el caso de Google sí les fue mal, pero ni siquiera tan mal, solo fue en un solo dato y eso no le gustó al mercado. Pero de ahí en fuera, todo lo demás pulieron las expectativas para que llegaran las empresas y ahorita todo es perfección. Entonces, a mí Sí, se me hace que es lo que dices. Es ahorita todo es perfecto, los movimientos son excelentes. En el momento que salga un dato negativo, todos de sí, la Fed va a sacar, va a bajar las tasas y se van a ujú, emocionar. Y ahí es donde van a empezar a seguir subiendo y subiendo y subiendo hasta que en serio truene todo. Y ahí es sí. donde se viene tal vez un 10% de porque bajadita. Hoy, ahí también, precisamente a eso iba con el comentario de que te la quité. los earnings de los analistas, o sea, ¿con qué se está comparando los earnings que están saliendo? Los reportes de utilidades se están comparando con el mismo trimestre del año pasado. Y Ujú, el trimestre del año pasado reportaron mucho más bajo. Entonces, el exacto, Sí. sí. beat La es base de mucho más, comparaciones. Ujú, es mucho más sencillo ganarle al año pasado. En el momento que cuando esas comparaciones se vuelvan más difíciles, porque el año pasado en algún punto empezaron a reportar mejor, entonces esas comparaciones se hacen difíciles, complicadas, pero también son varios factores que están ahí jugando, porque también empieza luego el tema de las elecciones.
Y también, no sé si vieron que le hicieron una entrevista a Trump y le preguntaron específicamente, ¿usted va a volver a nombrar, a ratificar a Jerome Powell? Y dijo, no, a él me lo vuelvo. Ujú. Entonces, también empieza a jugar ese forcejeo, que aunque diga Powell que es independiente y lo que quieras, pero también dice, pues inconscientemente dice, pues si yo he hecho buena chamba, porque este cuate va a llegar y me va a quitar de Pues la es que el chamba, ¿no? dedazo, Eduardo, el dedazo. Entonces, pero entonces él va a tener como, digamos, un incentivo inconsciente de decir, ¿sabes qué? Pues, si Yellen quiere fiscalmente estimular la economía, que le dé viaje. Sí. Después nos arreglamos si hay presiones inflacionarias. Sí, después puede volver a ser la estrella de el mejor, ¿cómo se llama? El mejor gobernador de la Fed, ¿no? Sí. No, el Es que presidente de lo la que Fed. él quiere, si él quiere evitar ser Arthur Burns. Arthur Burns era el presidente de la Fed en los setentas, que pues digo, fue un desastre, pero precisamente porque se dejó manipular por Nixon. Y entonces de ahí se derivó toda la inflación de los setentas y principios de los ochentas, hasta que Ok. llegó tu papá Volcker y Papito Volcker, porque fue el que mató la inflación. Y que Ujú. después, fíjate, Volcker fue el que mató la inflación y como premio, ¿sabes qué le dieron? Ronald Reagan lo quitó porque subió las tasas al 20%. Wow. Y claro, después ya lo consideraron pues, prácticamente un héroe, porque a pesar de la presión de Ronald Reagan, mantuvo las tasas al 20%. Wow. Imagínate las tasas de Estados Unidos al 20% ahorita. No, eso es Mm, imposible. no, Bueno, Este hay sí. comentarios jocosos de tu tía Nancy Pelosi. Pelosi. Es que no solo Ah, ella, o sea, todos los congressmen o todos los que pertenecen al Congreso han tenido un movimiento en sus portafolios increíbles, pero la mejor, Nancy Pelosi. Es sí, así. no, Y ha no. hecho, estuve leyendo que hizo el 60% de todo su portafolio con Nvidia. Mm, Sí, sí, Dices, sí, sí, güey, no, es una verdadera vergüenza. Pero, pues y claro, no nos podemos quejar, digo, si aquí en Estados Unidos, perdón, en México somos corruptazos, pues pues allá bueno, más. sí, ¿qué pero puedes? digo, en También México lo allá es, hacen, es corrupción de cuello blanco, así, sí. no como acá, es una corrupción elegante. Sí, porque al final de cuentas, digo, ellos tienen la información a la mano y ellos son los que hacen las aprobaciones de todas las leyes, ¿no? O todos los nuevos requerimientos o información que se necesite. Entonces, días antes de que sea la aprobación general, es cuando entran en las posiciones. De ahí salen las Ujú. noticias y obviamente esto le da al mercado un movimiento bastante fuerte donde las acciones que ellos ya compraron se suben. Y ya luego es cuando cierran, no sé, o permanecen en ellas y así siguen subiendo, ¿no? Y en México roban de los impuestos o roban de los diferentes proyectos, etcétera. Digo, en este caso, pues sí, digo, al final de cuentas estás haciendo manipulación o lo que se le conoce como inside trading, que es tener la información antes de que salga al mercado pública y ahí es donde haces las operaciones, que eso en Estados Unidos es ilegal, pero hay ciertos niveles en donde las leyes no afectan a las personas. Porque estaban diciendo, ¿cómo es posible que con su salario de, literal, creo que al año están ganando 300 $400,000? ¿Cómo es posible que con $300,000 tengan un net worth de 15 millones o 50 millones de dólares? Mm, Y Y eso eso en, se me en el hace periodo de poco. 5 años. Sí, Y eso es poco, ¿eh? Porque, por ejemplo, Minuchin, que no Minuchin, Manchin, el senador de Virginia, ese cuate tiene yates y o sea, viven una vida bastante holgada, y holgada me refiero a una vida de ricos, ¿no? sí. Entonces sí, es lamentable, pero bueno, eso es un elegante, ¿no? Porque también está el caso, o sea, hablando de corrupción, o sea, de insider trading, vete a la Fed. A la Fed se tuvieron que volar a Robert Kaplan, el presidente de la Fed de Dallas, y se tuvieron que volar a justo. Rosengren de la de Boston. ¿Por qué? Porque pues estos cuates, o sea, con todo el insight de Sí. política monetaria,
pues aquí me meto este, a las hago mis operaciones. compras, mis ventas. O sea, por Dios. Sí, 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 o sí, sea, el sí. conflicto de interés en esos niveles está pesado. Y aún así Sí. lo hacen. Entonces, Y más porque justo en los bancos centrales tú tienes el dato de inflación, el dato del empleo, el dato de GDP 1 o 2 días antes de que salga. claro. Y esos son Sí, las noticias que realmente afectan al mercado. O sea, sale un PCI bueno, puta, puede subir el mercado 2% en un día. Imagínate, Ujú. te metes, ya sabes que viene malo, te metes al VIX 2 días antes, así compras el 50, güey, y se vuela, no, Te hombre. papeas, sí. Uf, te vuelves sí. trillonario en ese segundo, o sea, es impresionante. Y bueno, para los que no están viendo la diapositiva que tenemos aquí, lo que dice es, otra vez Nancy Pelosi llega a un máximo y esto subió 84.3% en su portafolio. Dice, este año sus posiciones tuvieron 3 millones de ganancia. Así de Se fácil refiere al y year over sencillo. year, o sea, en 12 meses es lo que ha ganado su portafolio. Sí, nada más hay que replicar su portafolio y listo. De hecho, Listo. en Instagram hay una página que sigo que se llama Quantum Trader, algo así, y él es un programador. Se metió a hacer, bueno, ahora ese es un detalle. El año pasado sí tenían que hacer disclosure de todas estas posiciones que tenían los congressmen o todas las personas del Congreso. Entonces, era pública la información cuando ellos hacían las compras y tenían un cierto periodo para hacerla pública. Entonces, este chavo hizo un algoritmo en el que descargaba la información y lo pasaba en su página web. Y a partir de este año, del 2024, ya no están obligados a hacerlo. Y dice, no he encontrado la información, esto está, algo pasó y empezó a revisar y ya no es disclosure, ya no lo tienen que nombrar, ya no lo tienen que decir. Órale. Entonces, ahorita, quién sabe cuánto más dinero están haciendo, pero sí, antes era una muy buena forma y decían, Nancy Pelosi va 3-1 contra el índice. O sea que ella ha superado 3 veces lo que el índice del Standard Poor's. Bueno, aquí en México ponen los billetes en ligas y los fajos en los sacos y todo eso, a la mexicana, ¿no? Como Eso es buenos diferente, mexicas, eso es diferente. Y así aquí lo hacemos a la mexicana, allá lo hacen elegantemente. Sí, Bueno, claro. pero la corrupción es la misma. Sí, al final de cuentas estás teniendo una ventaja sobre los demás, ¿no? Y ese es el detalle. Digo, y el problema es que Nancy Pelosi, ¿cuánto tiempo tiene en la política? Que no la van a tocar hasta que se muera, o sea, no le van a hacer nada a ese dinero. Y ese es el detalle, que la ley no es la misma para todos, ¿no? Ujú. Pero ya Sí, nos de fuimos acuerdo. muy, muy negativos, Muy Nos conspirativo. desahogamos, Juan Pablo. Claro, teníamos como que... cada año, eh, cada semana. Cada semana. eh, Perfecto. Y bueno, aquí vamos a una parte, a los indicadores, que aquí traigo una posición, Eduardo, David, que llevo unos cuantos días ahí dentro y todavía no Ujú. se deja. Y bueno, tenemos el eurodólar, ¿no? Como podemos ver, los niveles más bajos del eurodólar el año pasado estuvieron por 1.04 y aquí justo a finales de diciembre, perdón, estuvo en un máximo de 1.11 y ahorita está llegando en un máximo de este año que es el 1.07200, que justo está rebotando en este nivel de diciembre. Yo traigo una posición en compra, aquí más o menos como el 1.07.500 si no mal recuerdo. Y ahí voy, digo, he estado luchando aquí para que se suba y no se deja. Entonces, hoy estuve así positivo, casi nada, pero pues obviamente no vale la pena. Entonces ya estoy ahí queriendo para que haga la pancita y se vaya para arriba, pero vaya a ver qué sale. Digo, lo bueno es que está este nivel acá y este nivel de este lado, como lo pueden ver en la pantalla. Y esto me da un poco más de confianza para que ya no se vaya a bajar de este nivel, ¿no? Entonces ahí vamos. El dólar peso, pues ahorita se encuentra en 17.04, se ha venido bajando un poquito, es decir, que se está apreciando el peso con respecto del dólar. Igual, los niveles más bajos desde de enero, perdón, era de 16.79 y los niveles más altos en octubre del año pasado fue 18.47. Y ahora quería explicarles unas cosas, unos detalles importantes de unas de las empresas que estuvieron reportando estos días. Principalmente es el caso de Tesla, que justo lo dijimos que a finales de diciembre le empezaron a dar duro, muy, muy fuerte con esto de muchas noticias en contra de Tesla, donde tenía un precio de 263 y ahorita está en descuentazo a 185.
Justo hoy subió 2,23% más o menos, pero este detalle que vemos aquí del 24 al 25 que tuvo su reporte, tuvo una bajada del día anterior en 208 y abrió en 190 y tuvo un mínimo de 182. Eso ¿Cuál es es una mínimo de locura. cuándo? ¿Desde cuándo, Mac? Uf, pues el Un año buen rato. pasado, en abril, sí, desde abril. Y eso es lo que están diciendo, que cuál es el siguiente nivel si se sigue con esta tendencia a la baja. Sí. Puede llegar a 153 que tenía en abril o llegar hasta $100 en enero. Aquí es donde va a estar bastante interesante. Pero mucha gente ahorita está así de, oye, ¿y si compramos Tesla? ¿Y si compramos Tesla? Pero ves tú, trae una rachita donde ya cayó $80 en un mes. Bueno, mes y 7 días, güey. Entonces, está impresionante su bajada. Hoy tuvo una buena recuperación. Vamos a ver qué sucede el día de mañana, en lo que va de esta semana. Y si no, ya puede ser una muy buena forma de compra. Uf, buenas Meta. recomendaciones. Esta sí, Meta, para mí es una de las empresas más fuertes. Justo quiero dar el dato porque en la pandemia yo tuve un cliente que me estaba haciendo preguntas de, oye, ¿qué opinas de Meta? ¿Y qué opinas de Meta? ¿Y qué opinas de Meta? Yo dije, bueno, pues es que si lo ves que ahorita está en 141, dije, espérate tantito, dale chance porque se va a bajar. Se subió hasta 379 y de ahí empezó a reportar y justo le dije, se va a bajar porque estaban teniendo mucha inversión en todo el tema ay, ¿cómo le llama? El metauniverso, ¿cómo era? Se me fue la palabra. Metaverso. El metaverso, De gracias. ver. El metauniverso, sí, el metaverso. Y aquí salió en sus reportes que tenían miles de millones de dólares gastados y justo se caía 15-20% en un reporte. Dije, espérate. Aquí se empezó a regresar y le dije, si la compras abajo de 90 es excelente. Y de hecho sí, la compró en este día, el 4 de noviembre del 22. Abajo de 90 estuvo en 87. Y de ahí simplemente se esperó y estás hablando del 7 de noviembre del 2022 a hoy vale 454. De 87 a 454. Eso es un rendimiento brutal. Y justo aquí podemos ver cada vez que estuvo rebotando, se daban unos brincos de 10%, 15%. Entonces todo el tiempo ha venido subiendo y este último sí fue una locura, ¿no, Eduardo? Este sí tú lo viste y fue increíble el movimiento que tuvo. Y ahorita obviamente es muy natural que empiece a bajar porque pues reportando estos niveles increíbles, pues tiene que también tener un colchoncito, ¿no? Entonces todos están vendiendo un poquito, pero pues no baja más de un 2% cada día. Y otra que Una también ligera fue, toma de utilidades. sí, Igual es Amazon. Sí. ligerita toma de utilidades. Igual, sí, igual Amazon. Vemos que Amazon en octubre tuvo un muy buen salto al alza. Esto fue su reporte, valía 1,19 y ahorita está en 1,69. Entonces, en los últimos dos reportes ha tenido muy buen incremento y ahora sí que de manera natural, se ha movido bastante fuerte. En diciembre que empezó a bajar el mercado, pues sinceramente no bajó tanto. Bajaron $10 las acciones. Y de ahí otra vez vámonos para arriba. Y ahorita pues 169 nomás. Tranquilito. Nuestro querido Jeff Bezos. Te mandamos saludos. Mándale un besito Un besito para mi querido a Jeff. besos. A besos. Y una Gran que señor. sí, para mí es una de las mejores acciones de carros, ya lo he dicho varias veces, es NIO. Esta sí trae un movimiento desde 112 en agosto del 23, perdón, 112.16. Estaba viendo en otros datos. $16 en agosto. Ahorita vale $6 y tuvo un mínimo de 5,40. Pero esta es una de las mejores empresas de carros eléctricos en China, la que tiene el récord con una batería, la mayor cantidad de kilómetros, que son 1,100 kilómetros aproximadamente. Entonces, está extremadamente regalada. Estoy en varios grupos donde todos me preguntan, oye, ¿y qué es momento de comprar? ¿Es momento de comprar? Y yo, pues mira, si realmente puedes aguantarla ahorita que está en 5 o $6, es un super precio comprarla, porque literal, te vas hacia atrás, no estaban estos precios hasta el junio del 20. O sea, hace 4 años no estaban estos precios. Entonces, si tiene esta misma tendencia, ve dónde pudiste haber llegado. O sea, Sí, tuvo un máximo de 67 y de ahí otra vez para abajo. ¿Por qué ha tenido estas caídas? Porque es una empresa china. Y sabemos que a Estados Unidos no le gusta mucho este movimiento. Entonces, siempre hay algún detalle y los vuelven a bajar. Por eso dije, cómprale en 5 o $6 y quédate ahí un buen rato.
compras 100 acciones, son $600. Y con estos $600 que llegue a 65 o 67 otra vez, no, bueno, eso ya es otra historia. Es como el caso de lo que Sí, decían de Bitcoin, ¿no? ¿Qué pasaría si te esperas y bla, bla, bla? Pues hazlo, porque esta empresa tiene toda la posibilidad de crecimientos, porque en China son, creo que el segundo productor y vendedor de carros. Y Ujú. de ahí ya están empezando a hacer muy buenas ventas al extranjero. Entonces, tienes el mercado de China y ahora vete al mundial. Y obviamente Europa es el principal porque para 2030 ya todos deben de tener, o bueno, los carros nuevos solo van a ser eléctricos. sí. Entonces, ahí es donde ya El van a tema, entrar. el tema ahí, Juan Pablo, o sea, digo, debido a que la crisis financiera ahorita en China es un falling knife, ¿no? Entonces es quién tiene, quién tiene la valentía de cachar el cuchillo que está cayendo, ¿no? Sí, pero Sí, aquí, ahí sí, bueno, es como cuando en la crisis del 2008 decía, oye, oye, ¿qué te metes ahorita? No, espérate, deja que ya venga consolidado hacia arriba, porque yo creo que todavía a la crisis en China, digo, obviamente esta es una super empresa, pero a la crisis, y puedes empezar a promediar, pero claro. eh, Es es que un falling knife. imagínate, bueno, en este caso, aquí en el 22 de enero, al 23 de enero salió el gobierno chino a inyectarle capital a todas las empresas o todas las empresas listadas. Entonces compraron acciones de todos. Y de ahí otra vez se cayó. Y el gobierno chino va a volver a entrarle y otra vez se va a subir. Y ahora sí, ahí es donde se va a establecer. Ahora te subes y vámonos. Digo, es eso, Eduardo. O sea, métete ahorita que vale 6. Y de 6 Ujú, que llega a sí. 9.50. Ya armaste. No, ¿Qué más mira, yo quieres? me metería cuando haya, porque ahorita el gobierno Chillo, chino ya chilló. nada Oye, más, sí, están chillando, pero el gobierno chino nada más está haciéndolo a través de política monetaria. En el momento que llegue el impulso fiscal, ahí sí me voy con todo. No, bueno, claro, o sea, esta cosa va a llegar a Pero no, 50. pero el gobierno chino está muy renuente al estímulo fiscal. Dale Por, chance, dale ok. chance, En el dale chance momento que lo porque, hagan, te vas como gorda en tobogán, como te gusta, Juan Pablo. no, yo ya ahorita ya traigo unos unas opciones para $600 cada mayo. quien. Sí, no, yo ahorita traigo unas opciones para mayo, entonces estoy ahí holdeando un poquito. No van tan abajo, va como un 25%, 30% abajo las opciones, Fíjate entonces que va sí. bien. Oye, oye, Juan Pablo, hay que comprar calls. Ahorita para que Sí, veas, ahorita compraría calls. sí, 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 esa es la idea, o sea. Ahorita compraría calls, Nosotros que sí. podemos comprar opciones, pues sí, métanse con unos calls. Si no, pues cómprate la acción, porque también $5. Digo, esta acción yo la operaba cuando valía $2 y subía de 2 a 4 y se caía. Otra vez de 2 a 4 y se caía. Y así se le iba. Entonces, puedes agarrar muy buen movimiento de esta forma y simplemente quédate esos movimientos y te llevas el doble. Por eso ahorita, $5 o $6 que te lleves, que se suba a 9 a este nivel que está aquí, a 9. 9.60, pues ya te llevaste un 50%. Se subió a 16, puta, ya te llevaste 140%, ¿no? Sí, un poco, sí, más o menos 140%. Entonces, pues no está nada mal. Que se suba tantitito, hoy fue 12%. Entonces, que tengas estos jalones, puta, para mí está increíble. Este es uno de los que más me gusta a mí. Y pues bueno, ya los voy a dejar de descansar tantito con estos temas para que ya se puedan ir a descansar. ¿Cómo crees, Juan Pablo? Estás Así los inspirado. mercados. Sí, Los Es que dos hoy sí, estaban inspirados, hombre. Sí, no, sí, pero David. sí, yo creo que ya es momento. Es momento de partir, momento de nuestros partir. queridos espectadores, que ya tenemos 4. Mira, alguien nos puso saludos animales en el trading. Muchas gracias. Estamos aquí para apoyarte. Lo que necesites, haznos preguntas, comentarios, si quieres que te digamos o un análisis de una empresa, un análisis macroeconómico dedicado por David, por Eduardo. Con gusto te podemos ayudar. Y pues bueno, ya saben que nosotros somos animales en el trading. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify, Twitter, Twitch, TikTok y en todos lados donde quieran. Escríbanos, háganos comentarios. Si quieren alguna acción que
la podamos evaluar o podamos hacer el análisis macroeconómico, perdón, el análisis fundamental o el análisis técnico lo podemos hacer. Aquí estamos para ayudarles y para enseñarles un poco más cómo las noticias internacionales o las noticias más importantes pueden manipular o afectar los mercados internacionales. Así que estamos para ayudarles. David, Eduardo, Un abrazo, señores. Hasta Muchísimas luego. gracias. nos Abrazo, estamos Muchas Eduardo, viendo el Juan gracias. Pablo. próximo Saludos viernes. al auditorio. Les mandamos saludos, gracias. Nos Éxito en el vemos, trading. gracias.